Gracias por su sintonía. Llegamos al final de otra semana y prácticamente cerrando también el 11º mes del año 2014. Ya estamos con olor a Navidad, con olor a fin de año y con la cercanía también del proceso electoral de alcaldes y diputados. Sin embargo, en un ambiente bastante complejo todavía porque no se terminan de definir las condiciones para el voto legislativo, principalmente recientemente modificado por la sentencia de la sala al incluir el voto cruzado como una posibilidad, entre otros de los temas que vamos a conversar esta semana. Le invito a marcar el 2556-1800 para que pueda participar con nosotros como ciudadano, como persona y salvadoreño que vive diariamente sus problemas, pues pongámoslos acá, platiquemos cómo estamos viendo las grandes temáticas al final de esta semana. Nos acompañan los jóvenes Rafael Hércules, Rafael Hernández y Víctor Adrián Ramírez como invitados esta mañana a nuestro panel del Foro Ciudadano. Gracias por acompañarnos, un gusto contar con su presencia. Tenemos para iniciar el tema electoral, yo creo que vale la pena reflexionar dónde estamos, porque la ciudadanía ha recibido un nuevo empuje en términos de poder de decisión con el voto cruzado, pero vemos que en la Asamblea la situación está un poco empantanada y no se sabe qué detiene, porque los mismos magistrados de la sala dicen no, si esto debería ser fácil, o el tribunal va a legislar si la Asamblea se tarda demasiado y va a aplicar un método, pero no tenemos el método. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo están viendo? A ver, Rafael. Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia. Sí, según la Constitución, el voto es libre, igualitario y secreto, ¿verdad? Es en esa relación que esa resolución de la Sala de la Constitucional, que fue, digamos, interpuesta esa demanda por el ciudadano Félix Ulloa, ha venido, digamos, a fortalecer para mí la democracia en El Salvador, ¿verdad? Porque esta es una demanda que quizá la ciudadanía estaba exigiendo desde hace muchos años. Y hasta ahora, ya en el 2014, a finales de 2014, digamos que se ha adoptado esa medida, que otros países en Latinoamérica y en el mundo ya lo están adoptando. Digamos, Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Ya tiene el voto cruzado. Y quizá es lamentable que la Asamblea Legislativa esté poniendo piedras, digamos, en ese proceso. Porque como tú ya decías, la sala ya ha dicho que debe ser algo ágil, simple, y es que en base a ese principio de libertad, digamos, que el ciudadano debe tener a la hora de ejercer el sufragio, él pueda, digamos, determinar, digamos, el candidato de preferencia que a él, digamos, en el transcurso del periodo, digamos, publicitario y que den a conocer sus propuestas, aquellos candidatos que a él, digamos, le parezcan, ¿verdad? O cree de que en una determinada lista él pueda decidir a este quiero poner, ¿verdad? Y también a otro diputado de otro partido. Esto yo creo que viene el fondo de esto es quizás siempre mantener la partidocracia, ¿verdad? Que quizás los partidos quieren siempre ser ellos los que dominen el monopolio del partido. Estamos un poco confundidos entre cómo es el voto y para quién es el voto, si es para el partido, porque hay que votar por un partido, ¿verdad? Mantener ese concepto, nadie quiere que los partidos desaparezcan, sino que bueno, el voto es por el partido o por las personas. ¿Cómo lo ves, Rafa? Realmente la gente debe entender algo como premisa, ¿eh? El voto cruzado es una opción más dentro de sus facultades, como lo decía el compañero, de la libertad que habla la Constitución a la hora de ejercer el voto, es una opción. Ahora, el mecanismo lo tienen que definir ellos, ¿verdad? El sistema de partidos no quiere decir que va a desaparecer. Lo que sí está en riesgo, y creo que así lo perciben los políticos, en este caso los diputados de la Asamblea, es que están viendo en esta resolución de la sala como aquel meteorito que vino hace millones de años, yo lo estoy manejando bastante, y hizo desaparecer a los dinosaurios, ¿no? Entonces ellos son esos dinosaurios ahora que se ven amenazados por un meteorito que es una sentencia de la sala de lo constitucional. ¿Por qué? Porque la gente está despertando, porque la gente quiere ver rostros nuevos, porque la gente quiere nuevas propuestas, porque la gente ya no quiere los pleitos de chambreríos que se manejan en la Asamblea Legislativa. Y eso, ahora se abre la posibilidad con la sentencia de ver que aquellos diputados que no me plazcan a mí, que son de mi departamento, los puedo sacar. No los saco directamente, sino que dejo de votar por ellos. Ahora, ayer platicábamos en una entrevista y estábamos viendo si todavía en El Salvador hay rasgos de autoritarismo.
Y a pesar de que somos un Estado democrático, que venimos de acuerdos de paz y que se han abierto muchas puertas, siguen habiendo rasgos de autoritarismo. Y esto de los partidos y de las listas cerradas que teníamos antes era parte de eso, porque era la cúpula partidaria la que le decía al ciudadano a ciegas, no, vota por nosotros y nosotros vamos a ver a quienes ponemos, y hacían una lista, como lo mencionábamos afuera de cámara. Ahora esto ya lo están incluso pensando modificar, ya no presentando, por ejemplo, en el caso de San Salvador, la lista de 20 y tantos que tienen derecho a, sino que presentan una lista corta, otra vez llevando a aquellas caras que a ellos quieren poner, ¿no? Entonces ya empiezan a limitar. En este caso, la ley sí lo faculta, ¿no? Ellos no están obligados a presentar una planilla completa, pero vemos todavía esos rasgos de autoritarismo. Otro punto muy importante, ya que lo tocaba también el compañero, históricamente éramos el único país que se había quedado fuera de tener voto cruzado. Toda Latinoamérica tenía voto cruzado. Quizá esto ha venido a chocar un poco en el momento que se da, no estamos bien próximos a una elección. Sin embargo, ya era una deuda histórica que se tenía con la ciudadanía, ¿no? Y que si no era a través de una sala de lo constitucional, estuviéramos siempre como fue en el pasado, ¿no? Con listas cerradas y los partidos determinando las personas que iban a entrar. Ahora, lo complicado es que la Asamblea Legislativa quiere seguir sorteando la ley, quiere ver cómo de alguna forma encuentra la vuelta para poder determinar siempre que el partido sea el que le dé el escaño legislativo, y por eso es que no se terminan de poner de acuerdo, y aquí creo que el Tribunal Supremo Electoral está cometiendo un error, porque si bien se tiene que coordinar con la Asamblea Legislativa para hacer todas las reformas de ley necesarias al Código Electoral, no es que le tiene que pedir permiso sobre cómo va a decidir, porque el Tribunal Máximo en tema electoral... Y la sala le autorizó a que pueda definir. Y la sala le autorizó. A ver, estamos embebidos en el tema de cuánto vale el voto fraccionado o el voto repartido en el cruzado y cuánto vale el voto a la bandera. Yo no sé si esa debería ser la discusión, porque el voto a la bandera es el voto realmente de la preferencia partidaria, ideológica o lo que sea. Y la preferencia de personas es simplemente algo adicional, o ¿cómo lo ves? Pues primeramente, antes de tocar este tema, solo hacer un comentario de lo que ya tocaban los compañeros, es que esto para la población, a medida de que los mismos funcionarios públicos, los mismos diputados en la Asamblea lo estén posponiendo, a medida que esto se oiga confuso, a la población le va a afectar el día del voto. Porque yo tal vez como votante les voy a llegar el día a emitir mi voto y no voy a saber cómo hacerlo. Esto también genera una confusión para esas personas. Al final, lo que uno sutilmente puede hacer es solo votar por la bandera, y ahí caemos a lo que tú nos estás diciendo. Qué importante es el voto a la bandera y qué importante es el voto a las preferencias de personas que tenemos cada ciudadano a la hora de votar. Yo pienso, personalmente considero que el voto a la bandera siempre va a pesar en todas las elecciones. Bueno, la historia lo ha dicho. O sea, hoy la gente vota preferiblemente por la bandera. Bueno, las elecciones pasadas de diputados se empezó a tener una nueva modalidad de voto que era por rostro a la hora de votar. Y esto, si bien es cierto, dio muchos resultados, pero en la Asamblea se siguen teniendo los mismos candidatos de siempre. O sea, lo que se quiere es cambiar ya ese aspecto de tener a los mismos de siempre, tener caras nuevas en la Asamblea. Hay muchísima gente que hoy en día puede hacer las cosas mejores que los que están. Yo me recuerdo palabras de la señora Milena de Escalón, del Partido Arena, el año pasado, donde ella decía que ella se volvía a reelegir porque el país necesitaba todavía de su trabajo. O sea, creo que eso es hasta una falta de respeto hacia los jóvenes que vienen trabajando constantemente para poder hacer las cosas bien en nuestro país. Creo que todas estas personas que hoy en día están en la Asamblea Legislativa ya tienen que saber que su ciclo terminó y tienen que darle espacio a la nueva generación que viene empujando y muy fuerte. En la elección anterior ya habíamos experimentado el tema del voto por bandera y la preferencia, y se contabilizaba distinto, simplemente era la preferencia. Es decir, que la preferencia puede ser cruzada. Yo puedo preferir que si en caso de que entre este partido con un diputado sea fulano, pero no necesariamente ese voto debe contar como el voto que genera escaños, que es el que al partido en la bandera yo le doy. O sea que aquí estamos jugando a
a enredar las cosas, creen ustedes realmente, o a esperar que le caiga a la sala la responsabilidad? Creo que se la quieren dejar a la sala. Lo complicado, que ellos lo manejan como complicado, y hablemoslo así, digamos que tenemos en el departamento de San Salvador un voto por rostro del FMLN, un voto por rostro de Arena. Entonces ahí estamos con 2 votos con 2 marcas cuando podrías tener 25. Entonces por eso es que están llamando a la fracción, ¿no? Porque como no hay marcación de bandera, ¿cómo se divide? Ahí llegamos a esa pregunta, ¿no? ¿A quién le toca ese escaño? Ahí es simple. Se van a tomar esto, se van a contabilizar los votos que ese rostro tuvo y al final lo que tienen que hacer es una media y se va a mantener incluso todavía lo de residuos y cociantes, que para mí Claro, no debería de existir, pero igual eso no se va a afectar. Entonces es simple, no debería de haber mucha complicación. Ahora, si solo se marca bandera es todavía mucho más fácil. Claro, marca bandera es mi voto, pero las preferencias no son el voto, no son son, preferencias exacto, indicativas para que fulano entre. Entonces esa aritmética no está nada complicada, es matemática simple, a menos que sean Ahora, de estos que no pueden estamos dividir viendo, 15 entre estamos 3, viendo que los partidos, y ya tú lo mencionabas, Rafa, de poner entonces listas más cortas, es decir, yo solo voy a poner los que me quiero garantizar que entren, porque así la preferencia la pongo yo. Claro. Es decir, si yo matemáticamente he calculado que en este departamento solo voy a sacar 5 diputados del departamento de San Salvador, de la Libertad, por ejemplo, pues solo meto estos 5. Exacto. Así. Y eso era No, el no autoritarismo hay manera de que hablamos. otra marca lo saque. Exacto, es el autoritarismo de que hablamos, pero ahí es donde viene el trabajo de la población, del ciudadano votante, de decir, bueno, acordemos que hay una posibilidad de la que nunca hablamos mucho, el voto nulo. Al final, una cosa es no votar y otra cosa es marcar nulo, ¿no? Votar nulo no necesariamente significa dejo que otros elijan, sino que significa no estoy de acuerdo con todas estas opciones que el sistema me está presentando, ¿verdad? E incluso el voto nulo puede llegar a ser una herramienta muy buena, porque si el 50% de votantes fueran nulos, las elecciones se tienen que repetir. Por ejemplo, en el caso de presidentes, si el voto nulo, descontento con un sistema, es una mayoría, obligarías a que estos políticos ganen ese voto nulo. ¿Y cómo lo van a ganar? Con propuestas sustentadas, con campaña limpia. Pero si eso pasa, van a decir que la culpa la tiene el voto cruzado, Exacto, y van a regresar a la bandera. Entonces, no podría, no tendría que ser así, ¿no? Pero es una herramienta más, ¿no? O sea, es una posibilidad que el ciudadano tiene, porque es parte de su libertad como elector, ¿no? Así que... ¿El ciudadano está disfrutando esto? Yo digo que sí. ¿Crees sí, que está realmente...? Se está educando. De hecho, el tribunal debe de empezar una campaña, ¿verdad? De educación en los centros, bueno, desde ya en la adolescencia, en la juventud, en los centros escolares, en las universidades deben de sumarse a este esfuerzo, ¿verdad? Sí, con lo que mencionabas, por ejemplo, de que solo quieren dejar unos 5, los que logren alcanzar, eso de la ciudadanía debe exigir que no se dé, ¿verdad? Igual a instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y también... Bueno, pero no la pueden misma obligar sala. a llenar la planilla completa. Es decir, que un partido puede, imagínate en estos departamentos donde solo hay 3 diputados por Sí. representación, entonces saben que pueden ganar uno, entonces solo ponen un nombre. No, pero el deber ser sería que ponían los 3. Vaya, por No, ejemplo, no, en legalmente no te pueden legalmente, organizar. no, legalmente. Entonces Así están es. aprovechando y decir, bueno, si entra solo este va a entrar. Ajá. El tema es que son los mismos de siempre. Exacto. Sí, ajá, y la ciudadanía debe estar vigilante por eso mismo, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, en los consejos municipales, aunque el consejo, va con esos los consejos pluralistas, aunque sepan que solo van a tener, digamos, 5 concejales, el deber ser, bueno, yo creo que ya lo están haciendo, es que pongan los 10 concejales, al menos los partidos en el municipio, así están haciendo. Están poniendo todo, aunque ellos ya sepan que solo van a lograr 5. Pero se parte del supuesto, bueno, puede darse, ¿verdad? Que la ciudadanía vote masivamente por un partido, es una posibilidad. Pero ya si vos decís que solo quieren poner, digamos, 5 diputados, ahí Sí, como solo decir, voy a poner los que estaría- sé que, así es, los que, pero sé estaría- que en una encuesta me han dicho, usted solo va a ganar uno aquí, pues solo pongo uno en la planilla. Bueno, tenemos Entonces el no hay caso... marca que lo saque. Hablando de alcaldes, tenemos el caso, y digámoslo claro, Antiguo Cuscatlán es una de las zonas que no creo que vayamos a ver algo que vaya a haber un cambio, ¿verdad? Sorprendió que el candidato alcalde del FMLN se retiró, ahorita eso ha quedado ahí un poco en el limbo, entonces ese consejo municipal no va a tener como mucha complicación, creería yo. La elección tampoco va a ser muy complicada. Ahora, volvemos, es el ciudadano.
tenemos aquí un problema educacional y tú lo mencionabas, ¿no? Desde pequeños tenemos que empezar a ver, aquí no se conoce algo tan básico como la Constitución. A mí me encantaba un proyecto que tenía, no sé si lo mantiene la Corte Suprema de Justicia, de irse a cantoncitos, a pequeños pueblos a repartir una Constitución, se llevaban 1500 constituciones, porque es ahí de donde parte todo. Y si ves, gracias a Dios tenemos ahora una sala que de verdad está trabajando. Pero ¿no? eso lo han sacado del sistema educativo, porque constitucionalmente es una obligación, del Ministerio de Educación educar en Constitución. Ahora, ¿qué tanto le conviene entonces al gobierno un pueblo educado? Ahí es a donde llegamos al meollo del asunto, ¿no? Porque si la gente supiera de verdad las posibilidades que tienen a raíz de los derechos establecidos en la Constitución, muchas cosas cambiarían de verdad en este país, ¿no? O sea, ya no estaríamos viendo diputados que compran propiedades sin saber cómo justificarlas, Que no es otro tema estaríamos que viendo tenemos corrupción. que tocar aquí ahorita, ¿Me entiendes? el tema de corrupción. Pero quiero cerrar porque ya casi llegamos a la pausa y ya ves que hasta las llamadas no hay muchas porque la gente, esto es complejo, pero tenemos que tocarlo, ¿verdad? El tema de que aún siendo una prioridad, la Comisión de Reformas Electorales dijo nos vamos a reunir hasta el martes. Y estamos supuestamente en emergencia tratando de encontrar la salida. Esto hace ver que a los partidos no les conviene que esto se legalice, lo del voto cruzado, porque estaba la reunión para el día de ayer, el miércoles se reunieron, la comisión de diputados se reunió y estaba la reunión para el día de ayer, pero el día de ayer sutilmente dijeron, bueno, hasta el otro martes. Y estoy seguro que el martes llegará y también la pospondrán y después llegarán vacaciones, entonces esto se perderá y posiblemente, como decíamos antes, esto le caiga al final a la sala y ya no esté en manos de los diputados, ¿verdad? Le va a caer al tribunal. Bueno, al tribunal y también a la sala legalizar esto, ¿verdad? Entonces, creo que esto que los diputados mismos estén jugando también a uno como ciudadano consciente tendría que hacerle ver, abrirle los ojos de que esto a los partidos no les conviene y ellos lo que quieren es imponer siempre a los mismos de siempre, que es caer a lo mismo, ¿verdad? Y como decía antes el compañero, esto no es democracia. Si bien es cierto, somos una república democrática, pero esto no es democracia. El que venga un partido, dicho partido político, y te imponga los que él quiere, eso no es democracia. Uno como ciudadano tiene la oportunidad de poder elegir al que uno prefiere, y esto el voto cruzado así lo establecerá si esto se da, ¿verdad? Vamos a la pausa y seguimos en nuestro foro ciudadano. Hay otros temas importantes. El tema hoy en la Asamblea Legislativa de Sigfrido Reyes comprando terrenos a menos precio a través del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Hablamos de un fiscal que viaja en aviones de un empresario. Hablamos de más trabajos a una empresa italiana que no terminó la presa del Chaparral. Hay muchas cosas que se han estado publicando respecto a situaciones de conflictos de interés o de corrupción. Volvemos enseguida con eso. Continuamos con nuestro foro ciudadano, la manera de conectar usted con nosotros a través del teléfono 2556-1800. Hemos hablado un poco del tema electoral, del voto cruzado, cómo va esto en la Asamblea, pero hay otro tema preocupante, hechos para investigación. El tema de Sigfrido Reyes como presidente de la Asamblea Legislativa comprando terrenos del IPSFA, siendo socio con un asesor y a precios muy abajo de lo que el IPSFA ha publicado, que son los precios de esos terrenos. Estamos hablando de un fiscal que utilizaría aviones de un empresario que tiene un litigio en fiscalía. Estamos hablando de una empresa que se le dio millones de dólares por un trabajo no terminado para que no hubiese pleito con el Estado y luego más trabajos después de ese trabajo inconcluso. Y hay otra serie, pero eso es lo más o menos publicado durante esta semana que está finalizando. Así que será importante conocer también sus opiniones. Tenemos una llamada, si quieren vamos con la llamada, puede ser todavía del tema anterior o le entramos ya a este. Hola, buenos días. Buenos días, Rafael. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias a Dios, muy bien. Qué gran importancia y lo felicito porque en realidad dentro de la cadena que tenemos aquí de difusores como usted, solo usted se atreve a hacer todas estas cosas.
al ver las otras televisoras, emiten un montón de información que el pueblo debería saber. Así como vemos ahorita lo de Cifrido y lo que han estado platicando ustedes. Y la población debe saber que son ya más de 20 y pico de años que los mismos nos están gobernando. No hay gente nueva. O sea, tanto Areneros como del Frente y los demás, son los mismos de siempre. Entonces, ojalá que a través de todo esto ustedes puedan informar a la gente, educarlo, y que la gente empiece a parir ideas y a buscar gente que realmente quiera sacarnos de la pobreza, ¿no? Y de la pobreza intelectual, porque esa es la que nos hace falta ahora. Porque una vez nos saquen de la pobreza intelectual, creo que podremos salir adelante. De todos es sabido de que los dueños de las televisoras y a ustedes como presentadores les dicen no hables, no saques este tema, no lo sacan porque si no cambian al presentador y ponen otro. Y es temas que nadie debe saber eso, pues como en el medio. Y ya no es de opinión que nadie sabe, o sea, todo el mundo lo sabemos que es así como se mueve todo eso. Así que ojalá nos colabore usted educando a nuestra gente mentalmente, dándole iniciativas para salir adelante y que estos políticos nos saquen de la pobreza intelectual. Ojalá la gente pueda entender y ejecutar esto. Bendiciones, Rafael. Gracias, muy amable. Y solo para aclararle, aquí no sucede eso. O sea, aquí no hay nadie diciéndome a mí y en lo personal este tema, este otro tema no. Si no, no estuviéramos acá, porque nosotros hemos decidido hacer un trabajo en el nombre de Jesucristo y en lo que representa la verdad, un trabajo diferente. Si eso fuera, no estuviéramos aquí, así de sencillo. Y el día que eso cambie, pues no estaremos acá. Y yo lo tendría que explicar porque nosotros como salvadoreños y principalmente como periodista, no podría seguir trabajando si va a ser la ruta esa de quererle decir qué tema sí y qué tema no. Esto acá, y cualquiera que pregunte, pues lo puede comprobar. Buenos días, tenemos otra llamada, hola. Buenos días. Buenos días. Quería abonar ahí a lo que están diciendo los jóvenes. En este país, pues los jóvenes tienen que tener mayor participación. Yo lo veo un tanto así como anuente, ¿verdad? O renuente, mejor dicho. Y nosotros, la generación de nosotros, como que fuimos un poco más así, con espíritu de lucha, ¿verdad? Pero también quería dar una muestra. Imagínense presupuestariamente a las áreas, por ejemplo, el Hospital Rosales solo tiene 4 millones de dólares y la Asamblea Legislativa tiene 94 millones de dólares. ¿Quién es más importante, digamos, para los salvadoreños, el dinero? Y así sigamos desglosando el presupuesto. Eso es, como decía el anterior, la educación, la salud, y si eso es deprimente, no vamos para nada, por más seminarios, capacitaciones que haya. Si el dinero no lo saben repartir, estamos en la calle. Buenos días y bendiciones. Gracias por llamarnos. Por las dos llamadas, el tema del cambio generacional. Y esta semana también conocimos sobre eso, las publicaciones de los hijos de los políticos de siempre a las candidaturas. A ver. Rafa, si me permites, antes, solo Sí, para claro. añadir a las dos llamadas, es importante tocar que este es el único programa con jóvenes tocando temas de coyuntura nacional. Algo que para otros medios, eso es utópico pensarlo, utópico de verdad pensar que jóvenes estén tocando temas de coyuntura nacional, porque para otros medios nosotros somos personas violentas nada más, según la sociedad, ese es el estigma que se tiene. Pero habemos muchísimos jóvenes que estamos en esa lucha, en el relevo generacional de nuestro país. Ahora bien, tocando el tema que decías tú de los hijos de personas que están dentro de las políticas de nuestro país, es importante saber que de nada sirve, y lo hablábamos anteriormente en la pausa, de nada sirve que se esté pidiendo el 35% de la cuota partidaria a los partidos políticos, que sea para jóvenes, si al final ese 35% va a quedar siempre en las manos de los políticos. Van a ser hijos de políticos, van a ser los hijos de amigos de los políticos. O sea, estos jóvenes... Los socios. Los socios. Yo no estoy quizás en contra, pero caemos a la misma mentalidad
que tienen los padres o los amigos, o sea, es la misma, vamos a caer a lo mismo de siempre. O sea, hay oportunidades para jóvenes que quieren de verdad el cambio social en nuestro país y que no tienen esa ideología bien marcada de los partidos políticos. Ahora, sobre este tema de corrupción, ¿qué pensás? Y ahí podemos meter también el tema de Paco Flores, toda esta forma de llevar los casos, porque el fiscal salió diciendo ahora que no debió haberse conocido el ROS y que iban a castigar hasta el país por eso. Yo creo que en este tema el fiscal, bueno, anteriormente muchos veían, ¿verdad? Y se oía hablar de las personas que el fiscal está fuerte ante esto, no se deja mandar por nadie y muchas cosas, ¿verdad? Hoy el fiscal ha bajado su carácter, hoy ya no he oído al fiscal salir hablando y salir criticando a medio mundo o peleando con medio mundo como lo hacía anteriormente. Y en estos casos se tiene que pronunciar al tema que ya hablabas anteriormente de lo de Sigfrido Reyes, comprando una propiedad que es parte del Estado a un menor costo. Primero, ¿por qué se da esto? Segundo, ¿de dónde Sigfrido Reyes saca tanto dinero? Yo no recuerdo que Sigfrido Reyes sea millonario. O sea, en estos casos puntuales también son donde el fiscal también tiene que salir a preguntar por qué o a investigar, a indagar bien de dónde sale todas estas cosas. Salió hablando con el problema anterior del presidente a Flores, se decía mucho que él estaba ayudándolo, se especulaba mucho de eso. Al final hoy el presidente Flores está preso, está enfermo, pero siempre siguen habiendo meollos del asunto, ¿verdad? Siempre siguen habiendo preguntas respuestas que nadie sabe, de quiénes son los destinatarios, hacia dónde fue dirigido esos 10 o más de 10 millones que el presidente Flores le dio Taiwán. Entonces, son cosas que se tienen que investigar y cosas que la población... Bueno, pero el fiscal aparece ahora viajando también en aviones de un empresario que tiene un proceso en fiscalía. Lo voy a dejar ahí porque tengo otra llamada. Okay. Hola, buenos días. Don Rafael, buenos días. Buenos días. Jóvenes también. Pues a mí toda la vida, desde que usted hizo ese programa, don Rafael, me ha encantado, porque la participación es de jóvenes y los jóvenes también tienen ideas. También son observadores. Aún si llega un niño demasiado pobre, le va a decir la realidad, aunque a otras le llega, ¿verdad? Porque las opiniones siempre van para que aprendamos, para que nos designoren, para que nos quiten las vendas de los ojos y aceptémoslas tal como llegan a nuestro hogar. Sinceramente yo estoy encantada de su programa, nos da participación y quiero decirle de que el presupuesto para el embrollo que nos encontramos en todo, salud, educación, en justicia, sinceramente son precarios, ¿verdad? Pero algo se puede hacer. Lo único que necesitamos son buenos funcionarios. Y ya es tiempo, don Rafael, de que sean leales al pueblo, porque ya el narco y el crimen organizado puede ser que un día formen partidos y nos metamos más en, como dicen, en tumbas de 20 varas, como en México. Imagínese, presidente, darle ojos ciegos a los 43 personas. La violencia tiene objetivos, no la voy a justificar, pero tiene, de algo ha nacido, pues. Mire las grandes desórdenes que hay, por esos 43, desorientada a la familia, que no le dan prioridad a ellos, porque imagínense criminales diciendo que los mataron y los llevaron no sé dónde. Van la pobre gente a buscarlos, no los encuentran. O sea que la justicia está jugando con los sentimientos de la gente. Por lo tanto, esas fotos que salen ahorita en las votaciones, tengamos cuidado, don Rafael, porque hay gente que no la conocemos y la gente con ignorancia va a tachar ahí, que nos pongan gente de trayectoria, gente que ha trabajado honestamente, gobiernos, todo eso queremos, honradez, y si existe depuración, imagínese lo que ha sabido de ese fiscal, don Rafael, siendo que va a ser presidente de lavado de dinero y anda en un avión de una persona que tiene una gran tacha. Sinceramente, investiguemos más y que nos pongan buenas personas. Feliz día y bendiciones. Gracias, muy amable. Sí, yo quisiera hacer un llamado a la ciudadanía a que tengamos madurez política, ¿verdad? Que no dejemos llevar por fanatismos
y que especialmente a la militancia de los partidos, aunque yo pueda ser rojo, tricolor, amarillo, pero yo tengo que exigir ética a los que me representan, ¿verdad? A los miembros de las cúpulas partidarias, a los funcionarios, yo tengo que exigir ética, transparencia, honradez, y yo creo que este es un tema no de partido, sino que de formación ciudadana, ¿verdad? Bueno, en concreto, en el caso de Sigfrido Reyes, por ejemplo, si es que se ha materializado ese acto, yo diría que él no tiene por qué ser diputado, porque el artículo 128 de la Constitución dice que no pueden ser diputados los contratistas. Y si él anda en esos negocios, ¿verdad?, de compraventa de inmuebles, él no tiene por qué estarse dedicando. Porque son inmuebles dentro del mismo Estado. Así es, y son del mismo Estado, del ITFA. Él no tiene por qué ser diputado, porque si se quiere dedicar, digamos, al comercio, bueno, lo decía Mujica, ¿verdad?, el expresidente de Uruguay, que si quieren dedicar a comerciantes, mercantilistas, dedíquense a eso, pero no se metan en la política. Bueno, el presidente Funes, cuando en su periodo presentó a la Fiscalía 157 casos de corrupción. Recordemos, por ejemplo, el caso de Carlos Perla, presidente de ANDA, en el cual le iban a construir pozos a la esposa a la ex esposa del alcalde Quijano. Tenemos el caso ahí de Taiwán, que esos fondos iban para los desastres de terremoto. También debido del expresidente Calderón Sol a excombatientes, y que al final fueron favores para que le hicieran la campaña a Paco Flores, me parece. Entonces todas esas situaciones la ciudadanía debe estar atenta, y si van a perdonar todos esos actos, pero que al menos no los olviden. Yo diría no perdonarlos y exigir justicia también y la legalidad en todo caso. Vamos a otra llamada. Enseguida continuamos con Rafael. Hola, buenos días. Ya, sí, cómo no. Buenos días. Adelante. Un saludo para todos los que me visten y para usted, su persona. Muchísimas gracias, y quisiera participar en esto diciéndoles que para cambiar El Salvador es necesario cambiar toda esta asamblea que la han convertido en una cueva de tamagaces. Ahí se enriquecen, ahí se ponen a los parientes, ahí ponen a toda la gente que ellos quieren para repartirse el botín que tanto le cuesta ganarse al pueblo. Pero yo le digo, la solución en los jóvenes creo que está más clara que nunca, pero también hay que ver que hay gente que está queriendo meter parientes, como el señor Merino, que agarró a balazos a una mujer policía y todavía sigue ahí como diputado, ¿verdad? Y hay un dicho que decía Toño Lemos Simón: estoy acabado, quiero ser diputado. Pero como le digo, ¿verdad?, aquí han convertido esta asamblea, es como le digo, sin ir muy lejos, con este señor Sigfrido Reyes comprando terrenos. ¿De dónde? Si entró con Ginas ahí a la asamblea, y ahora Flor Shane, ahora Royal Church, y todos los zapatillos de esos, y miren, hasta se mandan a hacer operaciones, se mandan aquí, ¿con quién? Con el dinero del pueblo, con unos grandes salarios, con una gran sinvergüenzada que salen todos repartiéndose por levantar la mano. Están cada vez más gordos que un sapo, y olvídese, mire, aquí en esto no se va a poder hacer cuando ellos se engordan y al pueblo lo enflaquecen. Así es que yo creo que la solución es dejar a gente joven, limpiar esa cueva de tamagaces, como le digo, y sacarlos a todos, de todos los colores, de todos los partidos, de todos los grosores y de todas las carreras y raíces que podamos ver, pero es de limpiar a todo El Salvador, y ahí está la clave, y sin ir muy lejos también, con esta manipulación de la policía, asociándose con ladrones, asociándose con mareros. Los mismos militares están metidos han convertido El Salvador, y que nos tienen enjaulados a todos bajo cercos de razor, y los ladrones andan fuera, y uno tiene que recluirse en su casa, y lo tienen a uno así secuestrado en su propia casa. Bueno. Así es que yo les digo, la solución, muchachos, adelante, que ahí está usted la solución. Muchas gracias. Gracias. Rafa, vamos a terminar contigo porque ya el tiempo se nos ha Quizá me voy acabado. a seccionar un poquito antes. La población tiene que entender algo. Tenemos la Asamblea Legislativa que nos merecemos, porque somos nosotros los que los ponemos ahí con nuestro voto. Entonces, mientras nosotros no cambiemos o maduremos políticamente, no vamos a poder cambiar eso, porque nosotros somos los que los ponemos ahí. Ahora, con el tema de relevo generacional, y yo ya lo había dicho aquí antes, no solo necesitamos un rostro joven,
porque de nada sirve un rostro joven que no tenga bases académicas, bases profesionales, que no sepa de política. O sea, necesitamos rostros jóvenes, pero verdaderamente capaces y aptos para el puesto. Y hablando con el tema de corrupción, se nos ha olvidado aquí una institución muy importante, y la Corte de Cuentas de la República. ¿A dónde está la investigación que le tuvieron que haber hecho a Antonio Saca, que nunca se hizo, la investigación a Funes, que nunca se hizo? Si no les encontraron nada, que nos lo digan. Pero si les han encontrado algo, también que nos lo digan. Y en todo este tema de corrupción, de contratos con el ITFA, de dineros que se mueven, de viajes que se mueven, ahí está esa institución que también tiene que fiscalizar las finanzas públicas. Entonces, es algo que la Corte de Cuentas ahora, creo que tenemos meses sin escuchar a un presidente. La Corte de Cuentas está en ese listado de abuso de recursos. Exacto. Entonces, ¿a dónde está esa institución funcionando? ¿Se quedó ahí? ¿Se quedaron los procesos que habían iniciado ahí? ¿Cuándo van a iniciar los nuevos procesos? Y sí, como que perdimos también, ya hablando de la fiscalía, como que el fiscal ya perdió aquella frase bonita que puso de respetar al fiscal, que hasta gorras salieron, como que ya se desvaneció. En su Twitter había puesto fiscal recargado 2.0, como que volvió a retroceder. Entonces tiene que demostrarse más. Yo todavía no entiendo en el caso Flores por qué no ha presentado el delito de lavado de dinero, si es algo típicamente claro. Como que está perdiendo aquel impulso que le vimos y ahora se está viendo embadurnado en temas de corrupción personalmente. Entonces, estamos viendo un retroceso institucional nuevamente. Bueno, todo eso por comprobarse, ¿no? Estamos hablando Sí, claro. de lo que leemos, de lo que vemos, Exacto. de lo que los ciudadanos nos enteramos. No somos ni autoridad, ni tenemos ninguna categoría más que ciudadanos compartiendo opinión sobre lo que está ahí. Alguien tendrá que corroborarlo para que se convierta en hechos, y no nos corresponde a nosotros, pero sí a nosotros evaluarlo por lo menos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes como siempre por estar pendientes de este programa y compartir en él, que es lo más valioso, cuando usted llama, cuando usted participa, cuando usted pone su opinión también sobre estos hechos de la vida nacional. Vamos a terminar como siempre yendo a Palabra de Dios, y en Proverbios 15:9 encontramos lo siguiente. Proverbios 15:9. Yahvé detesta a los que se portan mal, pero ama al que busca el bien. Hasta pronto.